Damos gracias al Señor de estar en este lugar. Le quiero invitar a que vayamos directamente a la palabra del Señor, que está en Hechos, capítulo 17, desde el versículo 22 al 34. Hechos 17, 22 al 34. Si lo encuentra, le invito a que se ponga en pie y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Dios del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pues por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, muchísimas gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Ya hemos adorado, ya hemos cantado a ti, Señor. Hemos disfrutado de un tiempo en comunión con nuestros hermanos, Señor. Juntos, Señor, como pueblo, nos hemos reunido en este lugar para adorarte, Señor. Más este momento que tú has designado, Señor, para nosotros. Esta cena, Señor, espiritual, queremos aprovecharla, Señor. Estamos receptivos, Señor, con nuestro corazón abierto y dispuestos, Señor, para recibir todo lo que tú tengas para nosotros. En esta hora te damos gracias, Señor, porque nunca ha faltado el pan material en nuestros hogares, Señor. Y es más, nunca ha faltado el pan espiritual para nuestras vidas. Queremos alimentarnos espiritualmente en esta hora, Señor. Queremos recibir de ti todo lo que tú tengas para nosotros en esta hora, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento nomás. Discutía con mi esposa Elena respecto a esta palabra. Lo habíamos conversado porque esta palabra había surgido hace aproximadamente unos 2 años atrás. Tuve la oportunidad de haberla predicado en Osorno, justamente donde el pastor va a estar predicando el día de hoy. Y si pudiésemos poner un título, es El Dios que conocemos. Y a modo de introducción de esta palabra, yo creo que cada uno de nosotros podemos dar fe, dar testimonio de que más de alguna ocasión hemos tenido oportunidades para hablar del Señor. Es Dios mismo que nos da oportunidades para decir: oye, ¿sabes qué? De repente en alguna conversación con algún familiar, por ejemplo, o en una conversación con, no sé, con un amigo, con un compañero de trabajo, bueno, puede surgir la oportunidad de decir: oye, ¿sabes qué? Yo he escuchado que tú eres cristiano, y puedo aprovechar esa oportunidad y decirle: sí, yo soy hijo de Dios, y qué es lo que tú piensas, y qué es lo que tú crees. Y podemos tener diferentes instancias
para hablar del Señor. En algunas ocasiones esto inclusive podría tomarnos de sorpresa, ¿ya? Sin que nosotros esperemos de que se nos presente una oportunidad. Yo recordaba mientras escribía este sermón, esta palabra, de que en algún momento, en algún almuerzo con algunos colegas de la empresa donde yo trabajo, ellos estaban muy motivados hablando de temas zodiacal. Ellos decían, no, es que, a ver, Willy, ¿tú qué signo eres? No, no, yo no creo en eso. Ah, no, yo soy Aries, Aries, Tauro, Géminis, no sé. ¿Y cuál es tu ascendente? Ah, por eso tienes ese carácter. Y empezaban a hablar un montón de cosas de esa naturaleza. Y la casta astral. Y curiosamente tenemos un compañero de trabajo, que es medio esotérico, el caballero, es un caballero mayor de edad. Dice, no, yo soy experto en ese tema, así que dime cuándo naciste y yo te puedo dar una proyección de tu vida. Y wow, y todo muy sorprendido hablando sobre el tema. Y yo por otro lado escuchaba nomás, y una compañera de trabajo se voltea y me dice, ¿tú qué crees? ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Y tú qué crees? Y me tomó un poco por sorpresa. Es más, ¿qué es eso del Espíritu Santo? Me dijo esa pregunta, fue muy directa, fue muy categórica. Recuerdo que le pude ir ganar alguna idea, hablar respecto a lo que decía la Biblia y por qué yo creía o yo decía lo que decía, fundamentado en la palabra del Señor. Y yo debo ser honesto, en ese momento quizás me sentí un poco sorprendido y creo que es similar a lo que muchos de ustedes quizás pueden haber vivido. Algunos de ustedes, por ejemplo, con alguna persona que está en eminencia de la universidad, un gran pensador o un jefe que por ahí puede quizás ostentar muchos títulos, o sin ir más lejos, un niño que se acerca y te dice, ¿qué es eso de Dios? ¿Cómo se ora? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y muchas veces nosotros, en nuestra estructura mental o en nuestro lenguaje común, en nuestra, digamos, forma de expresarnos, no tenemos necesariamente la rapidez de palabra, como lo tenía nuestro apóstol Pablo. Entonces, este cuestionamiento llegó a mí preguntarme, ese episodio que tuve en el trabajo, si realmente yo estoy preparado para hablarle a alguien de Dios, a alguien que nunca ha escuchado de Dios, a alguien que no tiene idea quién es Dios. Hace un momento cantábamos, digno es el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que es el Cordero de Dios? Es un animalito, quizás que en nuestro lenguaje cristiano muchas veces no sabemos expresarnos bien. Entonces, como primer acercamiento a la palabra que vamos a tener el día de hoy, hacernos esta pregunta, ¿estoy yo realmente preparado para exponer, para presentar al Dios que sí conozco, al Dios que nosotros hemos servido durante mucho tiempo? Y en el contexto que nosotros hemos leído de esta palabra, que es el segundo viaje misionero de Pablo, en nuestro grupo de vida estamos todavía estudiando, ya iniciamos el segundo viaje misionero de Pablo, porque el primer viaje, ustedes lo saben, es un viaje que hizo desde Antioquía hacia las ciudades del límite de Europa, en donde tuvieron diferentes tipos de manifestaciones. Les fue muy bien. En otra ciudad los levantaron como dioses. No sé si se recuerdan los hermanos que han ido al grupo de vida. Bueno, esta palabra que acabamos de leer está en la instancia del segundo viaje misionero de Pablo, en donde, ayúdeme usted, va con 4 compañeros. Va con Lucas, va con Silas y va con Timoteo. ¿Sí? Es un grupo de 4 tremendos hombres de Dios. Y resulta de que este pasaje se ubica en el momento en que Pablo tiene que salir huyendo de una de estas ciudades hacia Atenas. ¿Ya? Yo sé que por ahí alguno de ustedes pueda tener alguna visión de lo que es actualmente Atenas o Grecia. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted se imagina cuando le dicen Grecia? Lo primero que usted piensa es una ciudad muy turística, un país muy turístico, pero seguramente uno lo primero que pone Grecia o Atenas y se encuentra con unos tremendos templos, ¿no? Se encuentra con un montón de esculturas, con un montón de vestigios de una sociedad que fue muy poderosa, muy grande, muy reconocida, muy famosa en el mundo antiguo. Y
Este es el contexto con el cual se encuentra el apóstol Pablo. Él entra a la ciudad de Atenas, esperando a sus compañeros que iban a venir en un segundo viaje con él, para unirse con él. Él entra y aprovecha la instancia. Imagínese usted lo que hace el apóstol Pablo. Ingresa a la ciudad y empieza a ver un montón de templos, los mismos vestigios que nosotros podemos ver el día de hoy. Empieza a ver un montón de templos, empieza a ver una estatua al Dios tanto, otra estatua al Dios tanto. Hay otro que tiene una cara de sapo, otro que tiene una cara de culebra, otro que tiene, no sé, diferentes tipos de estatuas y de monumentos y de templos a diferentes deidades, a diferentes dioses. Y dice el versículo 16, que no lo leímos ahora, pero usted lo puede buscar ahí también, dice de que enardecía su espíritu. Él se sentía realmente compungido por la realidad que estaba viviendo. Estaba realmente sorprendido por lo que estaba siendo testigo de sus ojos. Enardecía su espíritu. ¿Cómo es posible de que esta gente no tenga ni una pizca de conocimiento respecto al Dios al cual yo predico? ¿Y sabe qué? Esa es una realidad que es bastante similar a la que vivimos hoy día. Hoy en día la gente puede tener quizás cierta visión respecto a lo que es Dios, a lo que es Jesús. Y si yo le pregunto a una persona que va pasando por la calle, ¿quién es Jesús para ti? Lo primero, pero así, como un flash, a la mente se viene una imagen de un hombre crucificado, ¿no? Usted pase por cualquier iglesia católica, por ejemplo, que son las más populares, hay iglesias que son muy bonitas. Por ejemplo, piense usted en la iglesia, no sé, que está aquí en Carmen Mena, una iglesia, hay un colegio, creo, el Santo Cura, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, ahí está, hay un Cristo que está crucificado para los que vivimos por acá. Yo creo que la mayoría vivimos por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Lo conocen? Yo recuerdo cuando era chiquito y pasaba por el furgón, con el furgón escolar, y pasaba por esa calle y veía a ese Cristo crucificado y me daba terror. O sea, yo me escondía y decía, no, qué miedo. Y esa es la imagen de que tal vez el mundo, de manera más común, más popular, pueda tener de Jesús. Pero a la luz de la palabra, esa estatua, ese hombre crucificado, no es mi Dios. No es mi Dios. Ese no es el Jesús, ese no es el Dios que yo conozco. Entonces, imaginémonos el contexto del apóstol Pablo. Él ingresa a la ciudad, ve filósofos de diferentes tipos discutiendo, hablando de sus discursos, de su línea de pensamiento. Por ahí habían otros haciendo sacrificio a algún dios o a algún ídolo. Entonces él, dice el versículo 16, enardecía su espíritu. Él no podía permanecer indiferente a la realidad que estaba viviendo en aquel lugar. Y aquí nosotros ya podemos tener una primera enseñanza por parte del apóstol Pablo, por parte del Señor a través de su palabra para nosotros. ¿Cuál es esta enseñanza? De que nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está pasando alrededor de nuestro. No solamente hablando de la idolatría que nos rodea o hablando del desconocimiento que puede haber por parte de nuestro Señor en el mundo, sino también de las situaciones que están ocurriendo alrededor del mundo. Esta semana, por lo demás, ha sido muy noticiosa. Y nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? No me interesa, no me importa. Pero esa no es la actitud de un hijo de Dios. Un hijo de Dios es alguien que se preocupa por lo que está pasando en el mundo, sabiendo, entendiendo lo urgente que es de predicar el evangelio a la gente del mundo. Es muy importante. Dice el versículo 18, también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica unos dioses extranjeros. La verdad, estuve buscando respecto a este tipo de filósofos epicúreos y estoicos. Quizá algún profesor de filosofía podría darnos un poco más de luz. No encontré mucha información. Lo que sí vi es que eran líneas de pensamiento, eran escuelas de pensamiento que eran centenarias, del siglo III a.C. Entonces, imagínese usted la antigüedad de ese pensamiento y el desarrollo que había tenido también Grecia, usando como fundamento estas líneas de pensamiento.
O sea, llevaban cientos de años discutiendo, pensando, dándole vuelta, pensando en la mortalidad del cangrejo. ¿Y qué es la vida? ¿Y hacia dónde nos lleva la vida? ¿Y cuál es el origen de la vida? ¿Y cuál es el propósito del ser humano? Etcétera. Hoy en día la gente también se pregunta un montón de cosas. Entonces, podemos leer también en este versículo 18 que la reacción es la misma aquí y en la China. Cuando uno habla, predica el Evangelio, necesariamente va a haber una resistencia. Dígame si no es así. Usted que es cristiano, usted que predica el Evangelio, usted que comparte la palabra del Señor con su círculo, te pueden tildar de loco o de charlatán. Hay una versión, la versión NTV de este mismo versículo, y dice, ¿quién es este palabrero? Es una expresión un poco más fuerte. Entonces, esa es la realidad que rodeaba al apóstol Pablo en Atenas, pero también es una realidad que se puede aplicar perfectamente al día de hoy para nosotros. Pero nosotros vemos en el apóstol Pablo, ya lo conocemos, sabemos cómo es su carácter, de que él no se atemorizó ni se avergonzó, porque él sabía el mensaje que traía. La palabra del Señor dice en Romano 1:16, un versículo muy conocido, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí estaba predicando la palabra en medio de los griegos. Hay otro elemento que se destaca también en el versículo 21, si lo podemos leer, dice, leamos desde el 19 al 21, dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Y dice el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. A la luz de la palabra del Señor, y a pesar de que los epicúreos y los estoicos tenían cientos de años hablando ahí, esta gente estaba ávida de escuchar. Estaban con oídos sedientos, si me permite la expresión. Ellos necesitaban escuchar algo nuevo. Ellos necesitaban buscar, informarse, conocer. Igual que nuestra sociedad actual. ¿Cuántos de nosotros tenemos redes sociales, por ejemplo? Twitter, Instagram, TikTok. No, yo no tengo TikTok. Pero seguramente utilizamos esas redes sociales y hacemos el scrolling para estar viendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? El fin de semana pasado, ¿qué es lo que está pasando con los incendios? El día en que falleció el expresidente, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y los WhatsApp corrían y las noticias corrían. La gente está ávida por saber, por conocer, por entender qué está pasando. Al igual que en el tiempo del apóstol Pablo. Y hay otro elemento más que está en el versículo 19, que dice, y tomándole, le trajeron al Areópago. Para quienes estudiaron historia en algún momento, ¿saben lo que es el Areópago? El Areópago es el símil al Movistar Arena. Literalmente. Es una tremenda, no sé si existirá todavía, para los que les gusta la historia de Grecia, no sé si existirá todavía el Areópago, pero imagínese usted un tremendo auditorio con un montón de galerías en el cual hay un escenario que es una suerte de hoyo, y el escenario está en una posición inferior, de tal manera que la persona que habla puede ser escuchada por toda la multitud. Entonces le llevaron al Areópago. Y yo digo, a pesar de la idolatría, a pesar de que lo menospreciaron, Dios les da una oportunidad al apóstol Pablo para ir y predicar. Y recordaba, como un flash se me venía a la mente, Hechos capítulo 4, que ya lo habíamos estudiado, en donde el apóstol Pedro y el apóstol Juan, en el inicio de la iglesia primitiva, ellos estaban llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar el Evangelio y rápidamente son tomados por las autoridades religiosas del tiempo y son llevados y son encarcelados y son presentados al concilio, en donde habían todos los maestros de la ley, había maestros políticos, ¿sí? ¿Se recuerdan? Y había un tercer poder que era un poder militar,
que también estaba ahí presente, y los llevaron como un juicio. Pero el apóstol Pedro aprovecha esa ocasión y dice, esta es la mía. Y empieza a predicar el evangelio. Entonces, a pesar de que a nosotros como hijos de Dios eventualmente nos puedan despreciar, o que estemos en un ambiente adverso en donde están hablando del zodiaco, o a pesar de que estemos en una situación en donde vivimos en un mundo materialista y, ay, ¿qué me van a escuchar a mí? O tenemos frente a un gran catedrático, no sé. Y eso puede de repente atemorizarnos. Esa es una oportunidad, hermanos. Quiero que lo entendamos de esa manera. Son oportunidades que el Señor nos da para predicar, para hablar del Dios que conocemos. No puedo dejar de recordarme de mi abuelo, el Tata Guillermo, que no sé, yo creo que poquitos de ustedes que están aquí quizás lo conocieron. Él aprovechaba cualquier oportunidad para predicar. Siempre le cuento a Elena de que el Tata siempre, yo era su regalón, entonces me llevaba al sur, siendo yo muy pequeñito, me llevaba a Osorno y yo lo acompañaba a predicar a diferentes lugares. Pero más allá de su agenda de predicación, yo siempre lo veía a él aprovechando cada instancia. Iba a comprar pan, le predicaba al que le vendía pan. Se subía a un taxi, le predicaba al que manejaba, claro. Y era muy común ver de que el Tata empezaba a hablar con la persona y la persona como que se sorprendió, ¿por qué me está hablando este caballero? Y era muy común ver que a los 4 o 5 minutos esa persona estaba, sí, yo creo en Dios. Entonces el Tata tenía también ese don. Entonces, qué grande, qué bonita experiencia pude haber yo vivido también con el Tata. Y que ese mismo espíritu que el Señor puso sobre mi abuelo también lo ponga en mí. Ese es mi clamor, esa es mi petición al Señor. Entonces, Pablo aprovecha esta oportunidad. Imagínense usted, viaje con su mente al lugar donde está Pablo. Estamos con él ahí en el Areópago, rodeado de un montón de gente. Él está muy expectante, muy feliz por la oportunidad que el Señor les da. Delante de un pueblo idólatra, delante de un pueblo que ha estado divagando de pensamiento en pensamiento, de filosofía en filosofía, el Señor les da esta tremenda oportunidad para hablar del Dios que Él conoce. ¿Qué es lo primero que habla el apóstol Pablo en su sermón? Dice el versículo 22. A ver si lo podemos poner ahí. Vamos al versículo 22. Perdón, el versículo 24. Versículo 24. Aquí es como él inicia su sermón y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que conoce Pablo, el Dios que nosotros también servimos, es el Dios creador. Seguramente era uno de los principales cuestionamientos de estos grandes filósofos que decían, oye, ¿de dónde vendremos nosotros? Hay un tremendo imperio que está gobernando el mundo en este tiempo, que es el Imperio Romano. Por otro lado tenemos, no sé, grandes naciones que están en el Asia. ¿Y de dónde venimos? ¿Quiénes son mis ancestros? ¿Quiénes son mis padres? Y hasta el día de hoy la gente se cuestiona. ¿Será que venimos del mono? ¿Será que venimos de un gusanito, de una pulguita? Son cuestionamientos que prevalecen hasta el día de hoy. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene la película clarísima y dice, parte su sermón diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Nosotros no podemos tener una doble lectura respecto a la realidad de nuestra procedencia. ¿De dónde venimos nosotros, hermanos? El Señor nos ha creado. El Señor nos ha creado. El Dios que yo conozco es mi creador. Amén. Dice la palabra, un versículo que en lo personal me gusta mucho, Isaías 43, 21. Dice, este pueblo creado para mí, y mis alabanzas publicará. Dios nos ha creado a nosotros, a cada uno de los que estamos acá, con un propósito específico, con un propósito particular, adorar su nombre. Amén. Por eso Dios nos hizo con bonitas voces, con palmas, para aplaudir. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios,
debemos sentir esa pertenencia, debemos proclamar esa pertenencia. No debe haber una interpretación de que quizás, mira, tal vez sí, no sé. No, Dios nos ha creado. Dios nos creó. Él tomó del barro y formó al hombre. Y de ahí prevenimos nosotros. Amén. Es el Dios que yo conozco, es el Dios de la creación, ese es el Dios a quien nosotros predicamos. Nosotros debemos gozarnos cada día, porque Dios en su sabiduría pensó en usted, pensó en mí antes de formar todo el universo y dijo en el año, no sé, en el año que usted, póngale el año que usted nació, o en el año 2024 va a estar viviendo mi hijo, mi hija, este hijo que yo creé. Amén. Hay un segundo elemento que está en el versículo 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Otro elemento que seguramente estos grandes filósofos, y hoy día hasta con el avance de la tecnología también se puede ver un poquito más, imagínese usted que salgan y miren el cielo y dicen, oh, ¿y qué será esa lucecita? ¿Y qué será ese rayo que pasó? ¿O qué será ese color que veo? Bueno, Dios es quien pone el límite de nuestra habitación y es quien ha prefijado el orden de los tiempos. Entonces, otra vía por la cual nosotros presentamos al Dios que conocemos es anunciando su soberanía, de que Dios tiene todo poder, así como decíamos de que Él nos creó. Dios también establece cuáles son los límites del ser humano, cuáles son los límites de la naturaleza, cuáles son los límites de los tiempos. Por más que nosotros quisiéramos afanarnos y decir, por ejemplo, quiero detener el tiempo, o quiero apresurar el tiempo, o quiero retroceder el tiempo, no podemos. ¿Por qué? Porque el tiempo lo ha establecido nuestro Dios en su soberanía. ¿O cuántos de nosotros podríamos decir, oye, ¿sabes qué? Quisiera con un chasquido de dedos irme a la luna, o irme a Júpiter, irme a Saturno? No podemos. No podemos, porque Dios ha establecido límites para el tiempo y para la habitación. ¿Qué es lo que es la habitación? Bueno, el espacio, el lugar, el planeta al cual nosotros pertenecemos. Entonces, en este tiempo donde estaba predicando Pablo, recordemos de que habían grandes imperios que trataban de expandirse. Y hoy en día también lo vemos. Hay conflictos bélicos alrededor del mundo de gente, naciones, grandes naciones tratando de expandirse. Pero debemos recordar, ya sea en ese tiempo o en este tiempo, de que Dios establece los límites de los tiempos y de nuestra habitación. Y la humanidad es soberbia, trata de controlar el tiempo y el espacio. Entonces, hay un pasaje que está en el Salmo 74, versículos 16 y 17, para los que están anotando. Dice, tuyo es el día, tuya es también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Amén. Podemos vivir en calma. Hoy en día, si bien hay alguna evidencia científica respecto al tema del calentamiento global, ¿y qué va a pasar con nosotros? Se van a subir los mares, se van a caer los montes, se nos va a caer el cielo, se va a apagar el sol. Tranquilo. Dios ha establecido los tiempos y el espacio de nuestra habitación. Y este es el mensaje que nosotros podemos predicar y podemos presentar al Dios que conocemos como el Dios soberano, quien ha puesto los límites para la tierra y para nosotros, sus hijos. Amén. En tercer lugar, aquí el apóstol Pablo en el versículo 27, 28 y 29 habla respecto a un Dios cercano. Dice el 27 al 29, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Siendo pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí le está dando, pero directamente a los autores de estas estatuas, de estos grandes templos que estaban en esa ciudad. Cuando mi hermano Jorge se casó, usted sabe de que mi hermano se casó allá en Bielorrusia. Más de 24 horas de viaje nos costó ese viaje bastante largo. Y al regresar, el itinerario de nuestro viaje nos permitía pasar un tiempo pequeño, un día, estar en la ciudad de París. Y en la ciudad de París hay una gran catedral que es muy conocida, ¿no? Que todavía no se quemaba, que era la Catedral de Notre Dame. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de viajar a ese lugar o eventualmente ver algún documental o alguna fotografía. La Catedral de Notre Dame no es la más grande del mundo, ni es la más importante, pero sí tiene un antecedente histórico que en ese lugar fue coronado Napoleón, que también estuvo de moda durante el año 2023. Yo recuerdo que cuando entramos a ese lugar, una de las cosas que llama la atención, se lo he comentado también a los chicos del grupo de vida, es que tú entras a ese lugar y te sientes hormiga. No sé si es la estructura, la arquitectura, no sé, era una iglesia muy oscura por lo demás, pero uno se siente del tamaño de una hormiga porque es grande. Y tú entras con mucha gente, muchos turistas que acompañan en ese lugar, y giras hacia la derecha y hay un Jesucristo crucificado, hay una estatua. Y es sorprendente porque realmente es muy grande la escultura y parece un hombre de verdad. Y si uno se queda mirando esa escultura, puede incluso generar un poco de miedo, de temor, de que hoy se va a mover. Pero ese no es mi Dios. Y aquí le pega, o les da con la palabra, el apóstol Pablo a las personas a las cuales le está predicando. Este Dios, el Dios desconocido para ustedes, el Dios que yo conozco, no se manifiesta en una escultura ni de oro, ni de plata, ni de madera, ni nada parecido. En otras palabras, es que nuestro Dios, el Dios que nosotros predicamos, no se esconde detrás de una pulserita o de un collarcito o de un talismán. De hecho, la Biblia establece como pecado el adorar ese tipo de instancias. Y dice el versículo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Y dice el versículo 27, la versión NTV, su propósito era que las naciones lo buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Qué es lo que dicen las religiones? Tienes que orar 10 de estas oraciones, tienes que rezar en dirección a la Meca, tienes que, no sé, irte de rodillas de aquí, no sé, hasta el santuario de no sé qué. No es la forma que Dios ha establecido para que nosotros nos acerquemos a Él. El versículo dice que Él no está lejos. El Dios que nosotros conocemos, hermanos, hermanas, es un Dios cercano. El Dios que nosotros conocemos está a una oración de distancia. ¿Cuántos de nosotros hemos podido experimentar su presencia con simplemente decir, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia? Tenemos esa libertad, tenemos ese privilegio. Dice la palabra en el Salmo 100 de que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Es una bendición que está a nuestro haber. Y ese es el Dios que yo conozco. No hay una receta, no hay una metodología. Mira, tienes que hacer esto primero. O tienes que confesar a Cristo primero. No, tienes que hacer esta oración. No. Con sinceridad, con honestidad, yo puedo ir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, yo vengo delante de ti, soy un hombre pecador, quiero conocerte. Ya no quiero que seas el Dios desconocido del cual hablaban estos griegos, sino quiero que seas el Dios al cual yo conozco. Amén.
y Él está cerca, Él está aquí, Él está cerca cada día. A una oración de distancia, dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está cerca. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? Amén. Bueno, es el tiempo de empezar a clamar al Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos complejos. Pero dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. No es el Dios de la oración. Muchas veces nosotros caemos también en este ritualismo de acordarnos del Señor simplemente cuando hay que orar por los alimentos o cuando, no sé, tenemos que en la noche cuando nos vamos a acostar, Señor Jesús, y nos quedamos dormidos. No, aprendamos a tener una relación con este Dios cercano. Acérquese al Señor. Yo tengo la costumbre, siempre se los cuento, del tiempo de oración está en el camino al trabajo. En cuanto salgo de la casa y voy por las 5 manejando, empiezan a venir a mi cabeza pensamientos y digo, gracias Señor. Y empiezo a pensar en mi trabajo, por ejemplo, y digo, Señor, dame la sabiduría para enfrentar esto. Y le hablo cosas particulares, como si fuese un amigo, como si fuese alguien, un compadre. No, es mi Dios. Pero puedo tener la confianza de acercarme a Él y decirle, Señor, esto es lo que sucederá esta semana. Señor, te pido por mi hermano. Señor, te pido por este tema en particular. Y su palabra dice de que Él se preocupa. No te afanes, dice su palabra. Mira los lirios del campo, las aves del cielo, tienen todo. Tu Padre Celestial se preocupa de cada detalle de tu vida. Acerquémonos a Él con confianza. Amén. En cuarto lugar, en el versículo 30 nosotros podemos leer lo siguiente, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Dios que nosotros conocemos es un Dios que te llama al arrepentimiento, nos llama al arrepentimiento. Hoy en día hay algunas religiones que simplemente buscan hacerte sentir bien. Eres un campeón, eres un ganador. No, el Dios el cual yo conozco es un Dios que nos llama al arrepentimiento todos los días de nuestra vida. Amén. Mira lo que dice segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Arrepentimiento viene de su original metanoia. La palabra metanoia significa cambiar de dirección. Es literalmente ir en una dirección y decir, no, estoy por el camino equivocado, pum, vuelta en U. Eso es arrepentimiento. Y ese es el llamado al cual nos llama el Dios que nosotros conocemos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De la independencia de Dios. Ese es el pecado original. Ese es el pecado del cual el inconverso debe arrepentirse. De ser independiente de Dios. Yo me arrepiento de haber vivido toda una vida independiente de Dios. Y el cristiano, quien ha conocido a Dios, también debe arrepentirse de sus pecados. Dice la palabra del Señor que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero eso también necesita la acción del pecador de arrepentimiento. Entonces, tampoco es un Dios que venga simplemente a darte comodidad y bendiciones. Sabemos de que dentro de nuestra vida existe una vieja naturaleza que nos lleva a pecar. Y nadie puede decir, ¡ay, qué feo el pecado! ¿No? Qué terrible. No, el pecado es atractivo para nuestra naturaleza. Y por eso nosotros debemos someter nuestra naturaleza, nuestra vida, a los pies de Cristo. Para estar constantemente diciéndole, Señor, me equivoqué. Señor, tal vez sin darme cuenta pequé. Y se hace relevante nuevamente el acercarnos a Dios en oración. Ya para ir terminando, en el versículo 31,
en el sermón de Pablo, dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo en este lugar? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra pregunta que pudieron haberse hecho estos grandes filósofos en aquel tiempo es: ¿qué será de nosotros en el tiempo futuro? Que viene el anticristo. No, va a caer Rusia, va a atacar, no sé, se va a unir con China y va a quedar la embarrada. Y mucha gente vive afanada respecto a lo que va a pasar en el futuro. Ellos se hacen consultas respecto al devenir, ¿cierto? Y aquí Pablo toma su sermón y le da un sentido escatológico. Escatológico es un estudio, un sermón que habla respecto a los temas futuros, ¿no? Pero lo centra en el protagonista de la historia, que es nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Pedro en su sermón en el capítulo 4 de Hechos, Pablo en este capítulo, déjeme ver, lo olvidé, en el capítulo 17, perdón, también toma como centro de su sermón a Cristo. Entiende de que la única forma de conocer al Señor es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Está hablando de Dios, quien designó al varón, a quien escogió, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El centro de nuestra predicación del Dios a quien conocemos es Jesús. Nosotros conocemos a Dios a través de Jesús. Jesús es la imagen viva, visible para nosotros del Dios Todopoderoso. Aquí cantamos, en la iglesia cantamos: vemos tu gloria en el rostro de Jesús. ¿Se acuerda de esa canción? Bueno, creamos. Si usted quiere presentar a este Dios Todopoderoso, lo primero que deberíamos hacer es hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en este sermón de Pablo, él ha expuesto de manera magistral al Dios al cual él conoce. Yo le pregunto en esta hora a ¿usted conoce a Dios? ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios. Nos enorgullecemos de decir de que conocemos a Dios, de que somos hijos de Dios. Pues entonces estamos en perfecta condición para hablar del Dios que conocemos. Amén. Le invito a que se ponga en pie, vamos a estar terminando. Oramos al Señor. Padre amado, muchísimas gracias te damos en esta hora por la bendición de conocerte, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos de que tú has tomado la iniciativa para acercarte a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, dice tu palabra. También dice tu palabra de que tú nos has escogido a nosotros y no nosotros a ti. Y tú has tomado esta iniciativa, Señor, por amor, por misericordia. En esta hora queremos adorarte, queremos darte las gracias, Señor, por el honor de conocerte. Y queremos conocerte cada día más, no solamente quedarnos con una oración protocolar, Señor, sino ir mucho más allá, de tener una oración constante, Señor, contigo, un tiempo de devoción, un tiempo de oración contigo cada día, Señor, para que nosotros podamos fortalecer, incrementar nuestro conocimiento de ti, y cuando vayamos al mundo, cuando enfrentemos nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros, no sé, de estudios, Señor, podamos hablar con propiedad. Hay un Dios que yo conozco, hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, hay un Dios soberano, hay un Dios que nos llama al arrepentimiento, y ese Dios es de quien te quiero hablar en este día. Danos valentía, llena nuestra vida de oportunidades para hablar de ti, Señor.
Te damos muchísimas gracias por esta palabra, Señor. Te pido que la guardes, Señor, la atesores en cada corazón y que podamos recordarla y meditarla y digerirla, Señor, durante esta semana, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.